Hola, esperamos que estés bien. Permite que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Prepárate y pon mucha atención. Bienvenido a Restaurando tu Vida. ¿Estás listo para escuchar palabra? Repite conmigo: yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Y yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Dale un fuerte aplauso a la palabra. A las personas que nos están viendo a través de este video, bendigo tu vida. Sé que Dios va a traer revelación a tu vida y que pongas a operar la palabra de Dios. El mensaje de hoy es la bendición explosiva de Dios y quiero que vayas conmigo primeramente a Romanos capítulo 1, verso 17. Dice así la escritura: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El original no dice por fe y para fe, dice se revela de fe en fe. Habla de niveles. Se escalafona de un nivel de fe a otro. ¿Qué es lo que te hace moverte de un nivel a otro de fe? La revelación de Dios. La escritura dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante que tú conozcas de la palabra, porque tú no puedes creer en algo que no conoces. Además del conocimiento, porque el conocimiento en sí mismo envanece si no se pone en práctica. Hay algo muy importante que es revelación. La palabra revelar viene de un vocablo griego que quiere decir quitar la tapa, mostrar, descubrir. Y cuando la palabra de Dios a ti te es revelada, no solamente tienes el conocimiento, sino te es revelada, entonces se hace un rema en tu vida. Rema es la palabra de Dios entendida en tu corazón. Eso es el rema. Ahora, Dios nos diseñó desde un principio para caminar en fe, porque está escrito que el justo por la fe vivirá. No es por los 5 sentidos, eso fue a raíz de la maldición. Es a través de la fe que nosotros caminamos. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también dice la escritura que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que si decimos que caminamos en fe y no hay resultado de ese caminar en fe, la verdad hay algo hueco ahí. Y no porque no tengas fe, es porque no estás operando o caminando en fe. Ahora, ¿qué fe es la que tienes? Tú tienes la fe de Dios. No hay otra fe. Yo he escuchado que dicen, es que es la fe del mundo, que la fe de esto. No hay otra fe. Nada puede producir fe si no es de parte de Dios. El ser humano no tiene capacidad de crear fe. Es Dios mismo que crea la fe. Y si todo mundo, todo ser humano tiene esa semilla, porque hasta necesitas la fe para recibir a Cristo en tu corazón. ¿Me explico? Entonces, la naturaleza humana no puede creer. La naturaleza divina no puede dudar. Esa fe es la que tú tienes. Y te estoy dando este preámbulo porque en Proverbios capítulo 10, verso 22 encontramos una cita que es vital para tu vida. Y yo le he pedido a Dios que revele en cada uno de sus corazones. Proverbios 10, 22. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Repite conmigo: bendición. Si te fijas aquí, la palabra no viene en plural, la palabra viene en singular. Y es que todas las bendiciones se desprenden o son consecuencia de la bendición original. Dice la escritura que es la bendición de Dios la que trae riquezas, pero además dice que no añade tristeza con ella. La gente tiende por lo natural a buscar las bendiciones. Y las bendiciones podemos decir que es como
un carro nuevo, una casa, un nuevo trabajo, un mejor empleo. Esas son bendiciones de Dios, pero todas las bendiciones se desprenden de la bendición original. Es la bendición la que enriquece. Dios quiere que tú aprendas a operar de acuerdo a la bendición y que dejes de buscar las bendiciones, pues ellas van a ser manifestadas como consecuencia de operar en la bendición de Dios. Por lo tanto, es importante que esta palabra que vas a escuchar hoy se haga rema, se haga parte de tu ser. Pocos son los que se atreven y se consideran como benditos de Dios y no están buscando las bendiciones, sino saben que esa bendición ya fue depositada en uno. Está todo el potencial dentro de ti para ser manifestado. Hay otro pasaje de este mismo versículo. En otra versión dice que es la bendición de Dios la que trae riquezas, y tu arduo trabajo y labor no puede añadirle nada. Todo lo que tú quieras hacer por tu cuenta, para que me entiendas, tú no le ayudas a Dios. La bendición es tan completa que no necesita de tu ayuda. No estoy diciendo que no vayas a trabajar, pero es muy diferente trabajar con la bendición de Dios que sin la bendición de Dios. Vamos a ver cómo se originó esta bendición en un principio. Y ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 1, verso 26. Dice la escritura así: hablando Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué dice hagamos? Porque aquí está hablando en plural. ¿Quiénes estaban hablando aquí? Estaba la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En un principio, palabras fueron usadas más para crear cosas que para comunicarse. Con palabras creó Dios todo, y así también lo hizo al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es la imagen? La imagen es el duplicado exacto de Dios. Cuando Dios formó al hombre, Dios se duplicó en el hombre. Todo el mismo potencial que Dios tenía, ese potencial, esa fuerza explosiva que había dentro de él, fue depositada en ese hombre porque fue creado a su imagen. Ahora, la semejanza tiene que ver con la funcionalidad. Entonces, Dios se duplica en el hombre, pero también le deposita el cómo operar. Lo que Dios le estaba diciendo al hombre es: ahora tú en la tierra vas a operar como yo en el cielo. Y le dijo: y señoreé en los peces del mar. No dice la escritura que Dios iba a señorear. El señorío mismo de Dios fue delegado al hombre. Y le dijo: ahora tú vas a ser responsable. Ahora, ¿qué es lo que detonaba ese poder y esa autoridad para que el hombre pudiera ser un Dios aquí en la tierra? La bendición. La bendición. Si tú comprendes cómo fuiste constituido en un principio, tienes que entender Génesis. Entonces vas a comprender cuál fue el propósito de Dios para el hombre. Dice la escritura que le dijo: vas a ser un señor sobre toda la creación, sobre los peces, sobre los animales, sobre todo lo que está en la tierra. Ahora, yo te lo he delegado a ti. Yo le preguntaba a Dios en la mañana: dame un ejemplo, mi Dios, para que la gente pueda comprender en qué consistía esa autoridad delegada en el hombre. Y Dios me dijo: es como cuando un licenciado en Derecho está tan capacitado ya que le dan el rango de juez en un tribunal. Entonces ese juez tiene toda la autoridad para ejercer justicia, y su toma de decisiones son tan importantes que puede impartir justicia con equidad
o puede irse por otro lado. ¿Me explico? Pero ¿de quién es la autoridad? De esa persona. Es una autoridad que ya fue delegada. Ahora, hay mucha gente que dice, es que yo no sé cómo Dios permite tanta destrucción en la tierra. ¿Qué corazón tiene Dios? No, señores, no es de que Dios lo haya permitido, es que esa responsabilidad ¿a quién le toca? Al ser humano, al hombre, porque al hombre le fue delegado. Por eso dice la Escritura en Romanos que la misma naturaleza gime por la manifestación gloriosa de los hijos. ¿Saben qué está gimiendo la naturaleza? Que los hijos estemos manifestando esa autoridad, ese poder, y seamos de bendición para la tierra y estemos cambiando todo, que todo lo cambiemos. Ahora, esa bendición que fue depositada, todo ese poder, capacitó al hombre para llevar tareas que menciona en los siguientes versículos. Ponme el verso 27, por favor. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, se reprodujo en él. Hizo un duplicado del mismo. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios. Aquí es donde recibe todo ese potencial, esa bendición. Para que me entiendas, la bendición es la herramienta más poderosa que existe sobre la faz de la tierra. Cada que tú le dices a una persona, te bendigo en el nombre de Jesús, a veces no alcanzamos a dimensionar todo el potencial que estamos transmitiendo ahí. Esa bendición lo capacitó al hombre para que pudiera multiplicar, para que pudiera señorear, para que pudiera fructificar, para que llenara la tierra y para que fuera un señor en la misma tierra. ¿Qué lo estaba capacitando? La bendición. La bendición. La palabra llenar la tierra quiere decir almacenar con abundancia, reabastecer, porque cada que el hombre iba extendiendo ese paraíso, ese Edén, tenía que estarlo reabasteciendo. Es como cuando usted en su casa toma de los insumos del refrigerador, pero sus alacenas cada rato están siendo reabastecidas con más y más y más y más, y nunca falta. ¿Amén? Esa tarea le dio al hombre. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios delegó esa bendición en el hombre? Porque, primero, ¿quién sembró el huerto de Edén? Dice la Escritura que fue Dios mismo quien depositó esa semilla. Dice que fue Dios quien sembró. Entonces esa semilla tuvo que haber provenido de algún lugar. No se puede hablar de una siembra si no hay una semilla. ¿De dónde vino esa semilla? Del mismo cielo. ¿Entiende algo? El huerto de Edén fue una extensión del mismo cielo aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué nomás Dios sembró un pedazo en toda la tierra? Los que les gusta la geografía, para que si quieren saber dónde estaba el huerto de Edén, está cerca de lo que ahorita conocen como Irak. Porque el hombre tenía todo el potencial y estaba ya capacitado, y a él se le había delegado ese señorío para que hiciera de todo el planeta un Edén. ¿Qué es lo que le iba a permitir hacerlo? La bendición que estaba sobre él. La bendición. Le dijo Dios, ahora te he bendecido. Ese mismo poder creativo que hizo los cielos y la tierra fue depositado en el hombre. Le dijo, ahora estás listo para fructificar, para llenar la tierra, para señorear, para sojuzgar, porque todo mi potencial te lo he delegado a ti. ¿Qué pasó con el hombre? El hombre transgredió y desobedeció. ¿Sabes qué fue lo primero que perdió? La bendición. La bendición ya no estaba sobre él. Pero Dios tenía un plan, el plan de redención, para rescatar todo lo que se había perdido. ¿No dice la Escritura que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido? Y también dice la Escritura que Jesús vino a deshacer las obras del diablo.
le había delegado su señorío que Dios le había dado a él. El mismo hombre se lo delegó a otro ser. ¿A quién fue? A Satanás. Vamos a verlo. Génesis capítulo 9, verso 1. Ya vimos que con la bendición podía fructificar, podría llenar la tierra, podía ser un señor, podía sojuzgar. ¿Me explico? Fíjense bien, en el plan restaurador de Dios, aquí dice la escritura, hablando de Noé: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Ahora les pregunto, ¿dónde está el señorío y dónde está el sojuzgar? Ya no vienen en el paquete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre se lo delegó a Satanás. Ya no tenía el señorío sobre la tierra, pero la bendición de Dios seguía operando en las personas que Dios había destinado de acuerdo al corazón de él. ¿Me explico? ¿Cuándo se complementó otra vez la restauración de esa bendición? Con la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque perdió el señorío, pero Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Lo restauró completamente. Y Jesús les dijo: he aquí, yo les he dado potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Ahora les entrego ese señorío a ustedes. Y nos dio esa mayordomía, trabajar con esa mayordomía, con esa bendición. La bendición tiene el poder de tomar, escucha bien, cualquier punto de la tierra, no importa en la condición que esté, así sean lugares desérticos, y convertirlos en huerto de Edén. Vamos a ver esto. Isaías capítulo 32, verso 15. Pon atención con lo que vas a escuchar. Dice: hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Eso ya sucedió conmigo. Y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Con la bendición, cualquier lugar donde estemos, no importa cómo lo vean nuestros ojos físicos, nosotros podemos, por el poder de esa bendición, convertir cualquier desierto en un huerto de Edén. Dice la escritura también, Ezequiel capítulo 36, verso 33 al 35. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: el día que los limpie de todas sus iniquidades. ¿Qué fue lo que nos limpió? La sangre de Jesucristo. Haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Siguiente. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Di: la bendición está sobre mí. Y tengo el poder de convertir cualquier desierto en huerto de Edén. ¿Sabes que Adán por eso fue expulsado del huerto? La bendición ya no estaba operando en él. Ya no estaba operando. Solamente aquellos hombres que tenían un corazón en el cual buscaban al Dios Todopoderoso, esa bendición empezaba a operar. Hubo un hombre que fue el más rico del todo el oriente en esos tiempos. Este hombre es Job. Job es el libro que después de Apocalipsis es el segundo libro peor interpretado de toda la palabra. De aquí muchos se agarran para decirnos que Dios da y Dios quita. Y si bien es así, únicamente es en el área de la mayordomía. Si tú no cumples con tu mayordomía, aquello que se te había delegado se lo da a otro para que lo produzca. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Okay. Ahora, Job, había algo que lo protegía. ¿Qué era? Era un cerco, un vallado. La semana pasada estuve enseñando acerca del aguijón de Pablo, y cuando dice Dios a Pablo: bástate mi gracia, esa palabra bástate quiere decir levanta un cerco, levanta un vallado. ¿Dónde se encuentra? En la gracia, y la gracia de Dios contiene la bendición de Dios.
Ahora, dice la escritura que Job era riquísimo, y ahí menciona en los primeros versos todo el ganado que tenía, pero en el capítulo 1, verso 10 encontramos algo interesante. Satanás se presenta con Dios porque Satanás estuvo queriendo derribar a Job por mucho tiempo y no podía hacerlo. ¿Qué es lo que protegía a Job? Vamos a verlo. Dice la escritura, hablando Satanás, le está diciendo a Dios: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Cada que Satanás quería penetrar y perjudicar a Job, veía un cerco, veía un vallado, veía una protección, veía un muro. ¿Qué era ese muro? La bendición de Dios. ¿Quieres verlo? Dice: al trabajo de sus manos has dado ¿qué? Bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. ¿Qué es lo que te enriquece? Entonces no es tu trabajo, ¿verdad que no? Esa es únicamente una herramienta. Es la bendición de Dios. Ahora, ese muro, ¿de quién era responsabilidad mantenerlo? De Job. Porque el mismo Adán dejó de operar en la bendición. Se había salido de esa bendición. Pon atención en lo que te voy a explicar. Muchos dicen: no, es que Dios le permitió a Satanás que tentara a Job, y no fue así. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que Dios le dice a Satanás: todo lo que tienes está en tu mano. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso Dios? No porque le diera permiso, porque ese muro había sido perforado. Ese muro había sido, ese vallado había sido derrumbado. ¿Quién lo derrumbó? ¿Dios? No, Dios lo había levantado. Satanás tampoco podía, ya vimos que no podía. ¿Quién había derribado ese muro de bendición? Job. ¿A través de qué lo hizo? De sus palabras. La vida y la muerte están en el poder de lo que tú estás hablando. Y Job dejó de operar en la fe. Dejó de ofrecer ofrendas de gratitud. Y empezó a ofrendar por temor. El temor es la arma que tiene Satanás para que tú abras ese vallado de bendición. ¿Por qué? Porque tú no puedes operar en fe y en temor al mismo tiempo. Tú no puedes ir para el norte y para el sur al mismo tiempo. O operas a la fe o operas en el temor. Entonces Job empezó con su boca a hablar cosas que no tenía que hablar, y él decía: voy a ofrecer ofrendas porque quizá mis hijos ya hayan pecado. Ni siquiera habían pecado sus hijos, pero él decía: quizás, tal vez. Y es como muchas veces operamos: es que tal vez este año no me va bien, es que quizás si emprendo este negocio no va a funcionar. Usted está abriendo una brecha en ese vallado de protección que es la bendición de Dios. ¿Por qué? Por el temor. Ponme por favor Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Es a través de nuestras palabras que nosotros abrimos puertas a Satanás. Pero si tú te mantienes firme en la fe, escúchame bien, el enemigo no te puede tocar. Tienes un vallado de protección que es la bendición de Dios sobre tu vida. Y dice la escritura: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Satanás podía derribar ese muro? No lo podía. Él no se presentó con Dios y le dijo: no le puedo hacer nada porque está protegido. Tu bendición lo ha protegido y además lo ha enriquecido. ¿Me estás oyendo? Pero Job empezó a hablar cosas como: desnudo llegué y desnudo me voy a ir. Dios me dio y Dios me quita. Y era el hombre más rico. Ahora, esto no quiere decir que Job no fue una persona íntegra. Job se mantuvo firme. Inclusive él pidió dirección a Dios y le dijo: muéstrame en qué fallé yo.
Job se dio cuenta que no fue Dios el que derribó eso, que ni fue Satanás quien derribó eso. Él se dio cuenta que él había fallado. Entonces Job empezó a hablar cosas diferentes y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dijo algo muy importante, dijo: lo que temí es lo que me aconteció. Temió perder a sus hijos, los perdió. Temió perder sus propiedades y las perdió. Por lo único que no temió fue por su esposa. Y él la que le estaba dando lata y lata, y ya maldice a Dios, maldice. Ahí estaba. Pero aquí tenemos puras benditas del Señor. Es la bendición de Dios que enriquece. Amén. Ahora, Job, cuando empezó a operar otra vez en la fe, todo lo que había perdido se le duplicó. Porque la bendición de Dios no solamente te enriquece, sino que te da el poder de multiplicar. Dios es un Dios multiplicador. Como alguien dice de aquí, en el reino de los cielos las matemáticas no funcionan. 5 más 2, ¿cuánto te da? 7, ¿verdad? En el reino de los cielos, 5 panes más 2 peces fue a alimentar a más de 35,000 personas. Es el Dios multiplicador. Vamos a ver un caso diferente, el caso de Abraham. Y a Abraham le fue dada una promesa, del cual tú y yo somos parte, porque ahora somos llamados simiente de Abraham. ¿Por qué somos llamados simiente de Abraham? Por la bendición que Dios le otorgó y le prometió a Adán que iba a pasar a todas las generaciones. Génesis capítulo 12, verso 1. Entender la bendición es la llave para entender toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso te recomiendo, escucha este mensaje una y otra vez hasta que se haga rema en tu vida. Dice Génesis capítulo 12, verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué le dijo Dios que se saliera de su tierra y de su parentela? Porque Abraham venía de Ur de los Caldeos, una tierra donde adoraban dioses ajenos. Pero el corazón de Abraham buscaba al Dios todopoderoso, al Dios invisible. Y dice el 2: y haré de ti, ahí ponle tu nombre, y haré de ti Juan, y haré de ti Pedro, y haré de ti Alejandra, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ojo, no le dijo: vas a tener bendiciones, no, le dijo: serás bendición. Le estaba dando a Abraham una identidad diferente. Le estaba diciendo: Abraham, no solamente vas a ser portador de bendición, tú mismo serás bendición, y donde quiera que vayas serás bendición, y repartirás esta bendición a todo aquel que te bendijere. Dice la Escritura: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando yo vi todas las familias de la tierra, dije: aquí estamos los Rubalcaba. Entonces Abraham recibe esa promesa, pero no se había hecho rema en su vida. Abraham dijo: qué chido, qué padre, la bendición de Dios está sobre mí, mas no estaba consciente de ello. Eso es rema, ya cuando estás consciente de una verdad bíblica en tu vida. ¿Me explico? Entonces Abraham dice que salió a una tierra, y en esa tierra empezó a haber hambruna. Y Abraham buscó en sus 5 sentidos un lugar donde no hubiera hambruna, y fue a Egipto. Entonces, al entrar a Egipto, Abraham iba con su sobrino Lot, iba con su esposa Sarai.
Y su esposa Sarai dice que era una mujer muy hermosa. Y aquí estamos hablando ya Abraham entrado de los 75 años aproximadamente. Para que vean que tenemos el poder inclusive de redimir los tiempos. Les estoy diciendo que Sarai era una mujer aproximadamente de unos 60 años aproximadamente. No he sacado bien la cuenta. Vamos a ver ahí. De 60 años, que cuando entró a Egipto, dice que todos los egipcios dijeron, qué guapa está esta mujer. Y fue dado aviso a Faraón de la belleza de esta mujer, y Abraham dijo, es mi hermana. Entonces dijo Faraón, ¿es tu hermana? Que venga para acá. Dios le tuvo que hablar en sueños a Faraón y le dijo, no la toques, porque esta mujer tiene marido y su marido es Abraham. Si la tocas, muerte vendrá sobre ti. Entonces se levanta Faraón de su sueño y va con Abraham y le dices, ¿por qué me dices mentiras? Ahora, ¿por qué Abraham dijo mentiras? Porque desconocía o no estaba consciente que la bendición de Dios estaba sobre él. Y la bendición que te puede otorgar ese muro de protección. No importa cuántos le hubieran deseado, eras su mujer, así de sencillo. Eso hace la bendición. Entonces le dice, ¿por qué me haces esto? Dice, ya vete de aquí, y se va de esa tierra, se va de Egipto, pero no se va con las manos vacías. Abraham salió con mucho ganado. Sale con mucho ganado y llega a una tierra donde Dios le dice. Y en esa tierra empezaron a producir cada vez más. ¿Por qué? Porque aunque Abraham no estaba consciente de la bendición, se estaba multiplicando, su ganado se estaba multiplicando, y llegó un momento que hubo problemas con los pastores de Lot, su sobrino, y los pastores de Abraham, porque el pasto que había en esa tierra no era suficiente para todo el ganado. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, nosotros somos parientes, no vamos a caer en contienda. Le dijo, escoge tú, Lot, ¿a dónde te quieres ir? Tú vas a escoger la tierra, te doy oportunidad que tú la escojas. Si tú vas a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú agarras hacia arriba, hacia el norte, yo me voy a ir al sur. Si tú agarras el sur, yo voy al norte. No importa lo que tú escojas y la tierra que tú escojas, y no importa la tierra que me dejes, porque ahora he comprendido que yo soy el portador de la bendición. Abraham dejó de verse como un hombre que buscaba bendiciones y reconoció que ahora era portador de la bendición. Entiende lo siguiente. Mucha gente está buscando las bendiciones, y por eso hay gente que envidia a otros, porque ve lo que el otro tiene y lo codicia. ¿Por qué sucede esto aún en el pueblo de Dios? Porque han estado detrás de las bendiciones en lugar de verse como los bendecidos del Señor. Es tiempo, pon atención a lo que te voy a decir, es tiempo que te veas como el bendecido de Dios y que todo lo que tú hagas prospera. Que así te dejen cualquier tierra, la bendición de Dios está sobre ti para convertir cualquier tierra en un jardín del Edén. Si se va hacia la derecha, le decía Abraham a Lot, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. No importa, porque aquí el bendecido soy yo. Yo soy el bendecido, y cualquier tierra la haré un campo fructífero, porque la bendición de Dios está sobre mí. Amén. Ponte de pie, por favor. Dejemos de operar de acuerdo a nuestra forma de pensar. Y empieza a reconocer que tú eres un bendito del Señor. Ahora tú eres el portador de la bendición. Hay mucha gente que dice, es que Aguascalientes no hay trabajo, y se está yendo a Estados Unidos. Porque dicen, allá la tierra
allá hay mejor paga. ¿Está detrás de qué? De las bendiciones. Cuando las bendiciones son consecuencias de la misma bendición. Todas las bendiciones, todas, la que me nombres, son consecuencia de la bendición original. Y si no te has dado cuenta, tú eres un portador de la bendición. Tú eres un bendito del Señor. Así como Dios le dijo a Abraham, ahora serás bendición, tú eres bendición. Repite, yo soy un bendito del Señor. Soy portador de esa bendición. No me importa cómo esté la tierra. La bendición está sobre mí. Y puedo convertir cualquier tierra en un paraíso. Porque soy portador de la bendición. Dale un fuerte aplauso a la palabra. ¿Cuántos benditos tengo aquí? ¿Cuántos son portadores de la bendición? Señor, gracias mi Dios. Gracias mi Dios. Cierra tus ojos un momento y medita en lo que has escuchado. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué te quiere enseñar en esta mañana? Aquello que veías difícil, ahorita lo vas a empezar a ver fácil. Porque la perspectiva, por el poder de la palabra, ha cambiado. ¿Tenías miedo en emprender negocio? Eres un portador de la bendición. La bendición dice que todo lo que emprendas es prosperado. Es tiempo que en tu negocio operes de acuerdo a la bendición. Abre tus ojos un momento, con esto termino. Jesucristo predicaba acerca de esta bendición y cómo opera el reino de los cielos. Dice que Él venía predicando el evangelio del reino de los cielos. Estaba explicando cómo operar en ello. Sé que muchos nos critican porque cuando escuchan la palabra reino, oye, esos que predican del reino, pues es lo mismo que hizo Jesucristo. Mientras los legalistas estaban predicando ley y ensalzando el pecado, oye, no peques, no peques, no peques. Nosotros sabemos que ya fuimos librados de la paga del pecado. Pues Jesucristo ha quitado el pecado y nos ha lavado con su sangre preciosa. Primero, hubo un momento en que Jesucristo le dice a un pescador, ¿me permites entrar en tu barca para dar la palabra? Este pescador venía muy cansado porque toda la noche estuvo pescando o tratando de pescar y nada había conseguido. Estoy hablando de Pedro. Y dice que estaba lavando sus redes. Su esposa seguramente ya lo estaba esperando con el desayuno, pero estaba frustrado. Pero él permitió que la bendición entrara a su barca. Y una vez que terminó de dar la palabra, les dijo, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes, porque vas a tener una pesca como nunca. Y Pedro dijo algo muy interesante, dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos conseguido. ¿No es frustrante eso? Puede ser que te esté pasando ahorita en tu negocio, en tu trabajo. Hay gente que cree que con más trabajos más va a ganar. No tienen uno, tienen 3, 4 trabajos. No era tiempo de pesca porque se pescaba en la noche. Pero Jesús le dio una orden, echa tus redes. Y ni siquiera fue tan obediente. Echó una red. Lee bien el pasaje. Y la red que echó estaba podrida. Pero dice que los peces, de tanta cantidad de peces, la barca se hundía y tuvo que llamar a otras personas para recoger esa gran cantidad. Y quiero que entiendan lo siguiente. A partir de mañana vas a salir a trabajar con una postura diferente. Vas a dejar de hacerlo en tus fuerzas, porque les recuerdo la cita que dice, es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Otra versión dice, y tu arduo trabajo nada le puede añadir. Mientras Pedro salió a trabajar en sus fuerzas, nada había conseguido.
Pero cuando la voz de la bendición dijo, boga mar adentro y echa las redes, ningún pez podía negarse a la instrucción de la bendición y todos los peces se agolpaban y fue la pesca milagrosa en ese tiempo. Es tiempo que salgas a trabajar con una postura diferente. Ya no vas a salir sin la bendición, porque ahora sales a trabajar porque eres portador de la bendición. Y todos los peces llegan a tus redes. Todos. Esto me gusta. Di, soy bendecido. Soy bendecido. Otra vez, soy bendecido. Amén. Amén. Gracias, Padre. Señor. Soy bendecido, mi Dios. Soy portador de tu bendición. Aleluya, Señor. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Di, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. Yo creo que tú viniste y moriste por mis pecados. Recibo el perdón de ellos y creo que tú resucitaste al tercer día según las Escrituras. Si has hecho esta oración, te felicito porque has nacido de nuevo. Ahora tienes tu boleto para la vida eterna. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida, y a continuación te mostramos la información para que te pongas en contacto con nosotros. Bendigo tu vida.